llega al correo electrónico un aviso. Estos avisos publicitarios que llegan a tantos correos electrónicos de la Universidad UNIAC. Y dice, en UNIAC puedes estudiar con la modalidad que quiera. Se someten a la voluntad suya. Usted sabe cómo estudiar. Y dice online, pero hay una nueva modalidad que se llama Pro. Entonces usted puede estudiar una carrera en forma muy fácil, yendo 2 días de la semana en forma vespertina, no durante el día, vespertina, y mediodía del sábado. Y saca su carrera, arquitectura, derecho, ingeniería comercial, periodismo, psicología, como usted quiera. Además dice una universidad que está institución acreditada, por si acaso, por si usted duda de la calidad del UNIAC. Sigue ocurriendo todo esto, es decir, las carreras que se estudian de esta manera. Recordemos que en Chile 2/3 de los actuales estudiantes de pedagogía han entrado con un promedio PSU de 489 puntos. 1/3 no se sabe por qué entraron sin prueba. Sospecho que los países progresan, pero para eso tienen que tener honestidad, muchísimo trabajo, rigor, educación de calidad, igualdad de oportunidades, y tengo la sospecha que nosotros tenemos bien poco de todo eso, prácticamente nada. Posiblemente no es verdad que estemos en las puertas del desarrollo, ni mucho menos. Con estas universidades yo le aseguro que en todo caso no hay ninguna posibilidad. Hace pocos días, Carlos Cruz, recordemos que fue ministro de Obras Públicas bajo Ricardo Lagos, fue condenado y se ratificó, se confirmó la sentencia de primera instancia, fue condenado por el caso Mobgate. Él sobrevaloró contratos, ocultó costos, trianguló dineros, fue condenado a 3 años y a una multa de 800 millones de pesos. ¿Se acuerdan que Ricardo Lagos decía que había que dejar que las instituciones funcionen y defendió a Carlos Cruz a brazo partido? Ahora ha permanecido en silencio. Simplemente está absolutamente callado. Pero resulta que Carlos Cruz hoy es gerente general de una empresa de lobby, de Imaginación, la empresa de Enrique Correa. Imaginación que asesora a Álvaro Sayé, que asesora a Televisión Nacional. Carlos Cruz no ha sufrido ninguna crítica de sus antiguos compañeros de Concertación, ni mucho menos. Sigue teniendo aceptación social y ni más ni menos que se entiende tú a tú desde su cargo de gerencia general con muchísimos empresarios del país. ¿Se entiende todo eso? No, porque hay una lenidad con quienes han actuado de esa manera y se han convertido, por lo menos ahora lo podemos decir, en delincuentes. Posiblemente haya que pedir disculpas, por ejemplo, a Juan Pablo Dávila. ¿Se acuerda el que hizo los contratos a futuro de Codelco? El que fue condenado a largos años de cárcel, y me parece que bien condenado. Bueno, resulta que después cuando se dijo que Codelco nunca más iba a hacer contratos a futuro, descubrimos que todo el directorio autorizaba contratos a futuro, todos, incluyendo al ministro de Hacienda de la época, que participaba de ese directorio en calidad de tal, Nicolás Izaguirre. Se han perdido hasta la fecha, y estas son cifras oficiales, 4.660 millones de dólares en ventas a futuro de Codelco, con contratos además que vencen el año 2021. Y Nicolás Izaguirre está a cargo de la reforma más importante de nuestro país de los últimos años, pero de lejos. Mientras Juan Pablo Dávila, por una infracción mucho menor, porque fue menos la cantidad, estuvo en la cárcel. No hay rigor en Chile. Algunos se salvan y otros no. Y así no se progresa, para nada. Nicolás Izaguirre después de esto debió haber renunciado. ¿Se ha preguntado usted dónde está la gente de Inverlink? Si los delincuentes de Inverlink, aquellos que entre otras cosas entraron a la caja fuerte de la Corfo y se robaron papeles por 70 millones de dólares que después los hicieron efectivo en el mercado, ¿dónde están? ¿Dónde está Eduardo Monasterio? En su casa. Y en países serios eso no ocurre. En países serios Monasterio estaría en la cárcel hace rato y no saldría de ella. Pero todo esto que yo le cuento es raro. ¿Es una excepción del país o son simplemente ejemplos de la generalidad? Julio Ponce Lerú, el hombre de Soquimich, ¿acaso no se hizo dueño de Soquimich después de que fuera administrador bajo los tiempos de Pinochet y por su relación familiar con él? ¿Y se acuerda usted de José Yurasek, aquel hombre pro-hombre empresarial chileno que simplemente lo que hacía era administrar como empleado estatal el sector eléctrico y después pasó a ser dueño? ¿Se acuerda usted del caso Chispa y el escándalo del caso Chispa? ¿Y es acaso raro que la gente del retail se haya enriquecido cuando cobraba 50 o más % de interés
y que esa fue la fuente de enriquecimiento de decir simplemente la usura, suma y sigue. Nuestra productividad está en el suelo, por ejemplo. Nuestra productividad es la mitad del promedio, de la media de la OCDE, o sea, está prácticamente en el último lugar. ¿Y acaso no es lo mismo que robar el dinero, el tiempo a otros, cuando hay personas que llegan a trabajar y en realidad llegan a tomar desayuno? Sabe que en algunas oficinas públicas ya no llegan a tomar desayuno, se hace huevos fritos, se han instalado unas cocinerías y se empieza a trabajar mucho después de la hora de inicio, a trabajar efectivamente, porque el tiempo está corriendo mientras los usuarios esperan a que termine la fritanga. Se ha dicho en el último tiempo, a propósito de la reforma tributaria, que quienes tienen más deben contribuir más, deben pagar más. Y eso es verdad y debe ser así. No solamente por un asunto de disponibilidad de recursos, sino que también por un asunto ético. Pero ¿no encuentra usted que hay un tufillo de reproche cuando se dice que aquellos que tienen más deben pagar más? Un tufillo de reproche de que se hubiese obtenido esto en forma irregular, trampeando con alguien. Y eso efectivamente es así, porque muchos han trampeado, un montón han trampeado. Otros los han obtenido simplemente con especulación financiera o en el mundo financiero. Pero ¿por qué poner en el mismo saco a quienes generación tras generación han trabajado duro y honestamente, sacrificando lo que hoy se llama la calidad de vida, pero en pos de un proyecto, con otros, con los Ponce Lerú, con los Jurasek, con los Sayé? ¿Qué comparación tiene uno con otro? Pero resulta que para muchos que hablan, incluso para muchos de gobierno, todos están en el mismo saco. Y ese juicio de reproche que se siente en el aire es para todos. Sospecho que así no vamos a ser desarrollados, para nada. Cuando el trabajo está tan desvalorizado en nuestro país, cuando no hay honestidad, cuando los deshonestos campean y son recibidos en los salones como si fueran gente honesta, porque no hay reproche moral, cuando no hay rigor, el rigor del trabajo bien hecho, cuando no hay igualdad de oportunidades para todos y por lo tanto una educación absolutamente desigual. Sin eso no hay ninguna posibilidad de ser desarrollado. Todo esto que hablamos a lo mejor en un comentario desordenado no es tan desordenado. El sentido que tiene es que hay que cambiar de actitud frente a un país que se ve enfrentado a una crisis económica importante, que va a durar mucho más tiempo de lo que dicen las autoridades y que la vamos a enfrentar con nuestras propias debilidades. Sospecho que el desarrollo está lejos, que nos falta mucho. Quizás cuánto tiempo.